Bienvenidos todos a este tercer jueves de MAC, a propósito de la exposición Referencias Cruzadas, Arte Contemporáneo de Venezuela, en el MAC Panamá, organizada en alianza con Mercantil. En esta oportunidad estaremos conversando con Gabriela Esplá, quien es artista visual panameña, con Thaía Rivero, curadora de la colección Mercantil, y con Luis Romero, artista visual y curador y promotor cultural venezolano, en relación al núcleo temático El entorno natural. Recordemos que este núcleo temático recoge la visión de los artistas contemporáneos venezolanos en torno al espacio geográfico, al paisaje, a la naturaleza y a la interacción que nosotros tenemos con este. Tocaremos temas como la evolución del movimiento paisajista en Panamá y Venezuela, la influencia de artistas extranjeros en ambos países. Revisaremos la obra del pintor de origen español Ignacio Esplá y hablaremos sobre la obra de Luis Romero, quien participa en la exposición Referencias Cruzadas. El movimiento paisajista venezolano tiene varias facetas. Una faceta inicial que podríamos anclar en el siglo XIX con los pintores viajeros, que fue un conjunto de artistas europeos que apoyaron los viajes de científicos, botánicos, que visitaron las Américas, muchos países de esta región, y bueno, Venezuela también acogió a muchos de estos artistas e hicieron registros, sobre todo en dibujo, apuntes, que posteriormente desarrollaron en sus talleres en Europa, y comenzaron a dejar documento visual a través del arte de los parajes venezolanos, del espacio geográfico venezolano, de su naturaleza, su flora, su fauna, un poco el contexto social de la época. Posteriormente, a finales del siglo XIX, algunos pintores pertenecientes al movimiento académico, al academicismo venezolano, también hicieron pintura de paisaje en mediano y pequeño formato, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando un grupo de artistas e intelectuales se rebelan contra la academia, contra la enseñanza academicista de la Escuela de Arte, y inspirados un poco por el movimiento impresionista francés, constituyeron lo que se llamó el Círculo de Bellas Artes, que fue un grupo de pintores que se fue al aire libre a pintar los efectos de la luz, el fenómeno de la luz en el paisaje venezolano. Continuó desarrollándose y, según algunos estudiosos, investigadores venezolanos, se convirtió en un segundo movimiento que conocemos como la Escuela de Caracas. Estamos hablando entre la primera década del siglo XX, 1910, 1912, hasta los años 40, 50, cuando irrumpe el movimiento abstracto geométrico. Estamos ya en los años 50, a mediados del siglo XX, y comienzan a surgir los movimientos de vanguardia que se habían desarrollado en Europa, pero el paisaje nunca dejó de practicarse. Se retoma a finales de los años 70, sobre todo en los años 80, con el retorno a la pintura, y continúa investigándose, continúa desarrollándose, y los artistas contemporáneos de finales del siglo XX, de los años 90, principios de 2000, asumen el entorno natural como una línea de investigación en permanente desarrollo en las artes venezolanas. Y en la exposición Referencias Cruzadas, en el capítulo del entorno natural, que es el que estamos tocando hoy día, hay una muestra de ese desarrollo.
Bueno, primero que todo, gracias por invitarme, porque también mi padre era pintor, yo también soy pintora, entonces hablar de mi padre también, como que es un honor, pero es como, ¿sabes? No sé, es como un poco íntimo, ¿no? Entonces les agradezco por tomarme en cuenta y el paisajismo en general. Ignacio Esplá nace en Zaragoza en 1946 y estudia en la Universidad de San Jorge, en Barcelona, y luego se especializa en muralismo en Sant Cugat. No es hasta el año 80 que llega a Panamá. Antes de Panamá, toda su obra estaba como caracterizada por un abstracto, como en tonos tierras, como un estudio del paisaje de allá que era más bien un poco más seco, como más desértico. Entonces llega a Panamá y le pasa que se siente súper como, yo siento que está como muy afectado con todos los colores, con todos los tonos, a diferencia de lo que hablaba Emilio, él no pinta en el paisaje, o sea, no va a los lugares a pintar, sino que va a los lugares, observa y luego trae esas impresiones al taller y es donde empieza a tener como toda esta serie de paisajes a principios de los 80 mucho más descriptivos, más realistas, y a medida que pasan las décadas se va volviendo un poco más expresionismo, quizás como un poco más mancha, pues. Buenos días, soy Taía Rivero, curadora de la colección mercantil. Desde el siglo XVIII y más bien desde el periodo de la conquista, tuvimos visitas de tanto naturalistas, biólogos y artistas que reseñaron. Aparecen algunos pintores viajeros que dejaron huella en nuestro país, porque eran también, representaban una visión académica y más veraz del país. Innumerables pintores que dejaron una huella dentro del el paisajismo en Venezuela, que luego se reafirmará, como dijo Emilio previamente, con los pintores venezolanos que asistieron a la Academia Julián en París para estudiar allá y comenzaron también a representar el paisaje venezolano. Quería hacer un comentario quizás complementario en relación a, antes de presentarme, a lo que está comentando Taía. En la década de los 90, un grupo no bastante extenso, pero de artistas como Adrián Pujol y Víctor Huirazábal se adentraron en el territorio venezolano. Especialmente Pujol ha hecho un registro muy extenso del paisaje venezolano, y Víctor Huirazábal, digamos que retomando la ruta de Humboldt, viajó a través del Orinoco y el Cassiquiare para hacer investigaciones en torno al paisaje, pero también desde la visión o la relación que él tuvo con las etnias indígenas de la zona. Pienso que pasa algo en Panamá, que como al principio no había academia, bueno, todavía la academia ahora está más o menos, digamos, pero lo que pasa es que la primera generación de artistas, la mayoría sale de Panamá a estudiar, se van a Caracas, se van a México, se van a Buenos Aires, van a París y van a Madrid, bueno, algunos a Madrid, otros bueno, a otros lugares, pues, y traen todas estas diferentes lenguajes, diferentes movimientos y y eso hace que al estudiar historia del arte panameño se encuentren tantos diferentes tipos de expresiones, pues. Bueno, particularmente con mi padre lo que pasa es que él tiene esta influencia con Clavé y con Tapiés, y por eso traía todo ese abstracto,
casi que gris, negro, monocromo, y llega acá y ve la selva y ve el mar y como que se reconecta con un profesor que él tenía en la universidad, que es Joaquín Mir, que si conocemos el trabajo de Joaquín Mir, que es como un impresionista, que casi no usa negro, que usa un montón el blanco, bueno, toda esta movida impresionista española. Entonces yo creo que eso es lo que traen los artistas de afuera, como todos estos estudios que tienen traducidos a esta selva y a esta luz en particular. Personalmente siento que la luz en Panamá te hace pintar de una forma diferente a si estás en un país, en una ciudad como, por lo menos Bogotá tiene un tono mucho más gris, entonces creo que también la pintura va a influenciar ese tono. No sé cómo será la luz en Caracas y si los artistas han cambiado de paletas según sus países. Bueno, un poco para contextualizar mi experiencia y, digamos, mi formación en el arte, sí, tal cual como lo dice Thaía, desde muy joven he estado trabajando en el mundo de las artes gráficas por relaciones familiares. Y luego, a falta de una escuela de arte para la época que yo estaba en edad de estudiar, decidí estudiar diseño gráfico. Yo creo que eso marcó mucho la estética y la manera como yo asumo o me planteo la realización de alguna obra. Estas dos obras fueron realizadas en tiempos diferentes. La obra, del video Ávila forma parte de una trilogía de videos que se complementan con la primera que hice en el año 1999, que se llama Historia Natural. La segunda se llama Caribe y la tercera, para el año 2003, si mal no recuerdo, es Ávila. En relación a la obra Atlántico, es una obra que, digamos, la realicé en el año 2000, si mal no recuerdo, pero viene desde un tiempo atrás cuando pude hacer mi primer viaje a Europa en el año 99 y me di cuenta de la inmensidad del océano, no porque haya viajado en barco, sino porque al viajar en avión uno se demora bastante tiempo y uno puede darse cuenta de la inmensidad de ese espacio negro, inacible, invisible, como dice Thaía, que realmente no lo podemos abarcar en una sola mirada. Yo decidí hacer posterior a la obra del Banco Mercantil una obra mayor en formato, con bolígrafo, un poco para evidenciar las dimensiones del Océano Atlántico, ¿no? Esto me tomó alrededor de una semana hacer con el bolígrafo, pasar digamos, toda esta cantidad de líneas que se pueden ver en la pantalla, y era un poco tratar de trasladar la experiencia, pues, de la distancia, de lo inacible, de lo inmensamente grande que es este océano, así como otras superficies en la Tierra que no podemos ver completamente, ¿no? La idea de los territorios es como una noción abstracta al final. Esta variedad es por mi incapacidad de ser un pintor únicamente digamos, no tener una formación en el medio del arte con la cual yo me haya definido. Quizás esa constante búsqueda ha sido por la improvisación, la manera como yo he abordado el mundo del arte ha sido desde el hacer. Compré una cámara de video, decidí hacer videos y busqué cuál era la solución, digamos, que se acercaba a la obra que yo quería realizar. Todo tiene que ver un poco con la experimentación. Yo creo que mi trabajo está abierto, como bien dice, a la decisión puntual de cuál es el mejor medio para cuál y cada una de las obras que voy a utilizar, que voy a representar, que voy a desarrollar. Los artistas que para mí son muy importantes en relación al paisaje, a pesar de que sus obras quizás no estén vinculadas directamente con él. Uno es Miguel Fondángel, que desarrolla, es un artista venezolano, si mal no recuerdo, nacido en Venezuela o alemán, después está ahí... en Bayreuth, Alemania. Es un artista alemán residenciado en Venezuela.
y Roberto Obregón. Miguel von Dagel hizo en los años 70 muchos viajes para, digamos, descubrir el territorio y hacer una serie de investigaciones donde obtuvo no solamente registros de pieles de animales, sino también tierras, flores, etcétera, con las cuales desarrolló una extensa obra encapsulada en resina. Y Roberto Obregón, en alguna oportunidad acompañó a Miguel von Dagel en alguno de sus viajes y empezó a desarrollar un trabajo que para mí es muy hermoso, muy poético, que se llama Línea de Agua. Roberto envasaba estas líneas de agua en unos pequeños contenedores de agua, agua comercial, que él los reciclaba y las colocaba de manera lineal y los acompañaba con una etiqueta donde describía el recorrido de esta agua. Yo soy artista plástica. Como lo que hablábamos antes, salí de Panamá, fui a Bogotá a estudiar, porque sí, hice una investigación en las academias en Panamá y me doy cuenta que falta una responsabilidad con los artistas jóvenes de mostrarles el oficio como es, la técnica como es, ¿sabes? Como una carencia que tenemos en el país. Digamos que mi primer referente, quiera o no, es mi papá, porque lo vi pintar toda mi vida y no estaba tomando clases ni apuntando cosas, pero a la hora de pintar me encontré con él muchas veces. O sea, en mi obra, pues, y es algo que al principio luchaba y que luego ya lo abracé. Dos referentes que puedo nombrar panameñas, primero Teresa Icaza, que empezó su obra pegando papel crepé con barniz, y lo que me parece interesante es que sí eran paisajes, pero el papel se fue oxidando y empezó a cambiar de color con los años. Entonces es una obra que se sigue pintando ella a ella misma. Entonces, muchos compradores estaban bravísimos, hicieron escándalos y regresaron sus piezas. A mí me parece increíble que la pieza se siga haciendo, ¿no? Con el clima. Y otro referente que me encanta, que es Isabel de Ovaldía, que hace esculturas, bueno, al principio pintura, que lo acaban de mostrar en el MAC, que son increíbles, pero su obra escultórica me interesa porque habla del paisaje, habla de esta selva, pero con objetos, con elementos, con animales que la representan. También podría rescatar a Mario Calvi, que es un gran paisajista de la segunda generación de pintores en Panamá. Es interesante que hace poco lo vi y él me dice que los únicos que lo visitan son los pájaros a su balcón. Entonces eso es lo que él pinta, como que, ¿sabes? Esa idea de este pintor que le han pasado las famas, los años, las movidas, los amigos y sigue pintando, me parece que es muy valioso. Con Luis comenzó una trayectoria como promotor, curador y artista desde temprano, desde los 90. Cuando fui directora del Museo Alejandro Otero, llamé a Luis para plantearle que hiciéramos una exposición con artistas contemporáneos y él inmediatamente la curó. A partir de esa exposición se llamó Pulgar, nombre que luego le dio a una publicación periódica que también hizo de artistas. Ha realizado innumerables proyectos expositivos, ha agrupado artistas. Luego, a principios del 2000, crea un espacio, oficina número 1, en un lugar muy concurrido en Caracas, cultural, un espacio cultural grande, Los Galpones, y allí funda esta galería de arte contemporáneo, oficina número 1, conjuntamente con Su-Won Lee. Luego, ese proyecto se desdibuja y crea otra galería, la actual galería, que se llama Abra, conjuntamente con Melina Fernández. Bueno, sí, hay una nueva ola, digamos, en la última década, quizás hay como más movimiento de querer ser artista, de querer explorar todos estos mundos del arte y de la fotografía y el video,
pero como ya lo he dicho como, anteriormente en la reunión, hay un tema académico para mí personalmente grave. Siento que eso ha traído que muchos artistas jóvenes recurran a ser autodidactas, a explorar por su cuenta, a experimentar. Eso trae todo un nuevo lenguaje. Hay mucha influencia, pienso que de la televisión, del diseño gráfico, de las cosas digitales, pero personalmente pienso que tenemos una responsabilidad de enseñar oficio, de enseñar técnicas, de poder hacer piezas que duren, que sean buenas, que estén bien terminadas y eso. Entonces creo que hay como una parte positiva y una negativa, muchas ganas y mucha movida. También estamos creando nuevas plataformas y autogestión, porque nos hemos visto en esa necesidad de buscar lugares para exponer y lugares para mostrar nuestro trabajo, ya que las galerías han cerrado, han disminuido sus actividades y bueno, esto también creo que va a traer la nueva generación de los nuevos lenguajes. Hay que ver qué es lo que trae todos estos cambios, ¿no? Quiero agradecer al Banco Mercantil por esta oportunidad, a la gente del MAC Panamá. Quiero saludar a mis amigos allá en Panamá, y a Humberto Vélez, a Ramón Zafrani, y decirles que gracias a esta comunicación nos hemos sentido muy cercanos. Saludos, gracias. Muchas gracias por el espacio también. Gracias a todos por su atención a esta interesante conversación a propósito de la exposición Referencias Cruzadas, Arte Contemporáneo de Venezuela, en el MAC Panamá, organizada en conjunto con Mercantil. Pudimos conocer un poco más sobre los movimientos paisajistas en Venezuela y en Panamá. Revisamos un poco la influencia de los artistas extranjeros en ambos países y tuvimos una interesante conversación sobre la promoción cultural en Venezuela y en Panamá como parte de este contexto de Referencias Cruzadas. Gracias a todos nuevamente y espero que esta conversación haya sido de provecho para todos.